Un pastor se encontraba empujando su auto que había quedado atascado en una zona no pavimentada. La situación empeoró cuando empezó fuertemente a llover y su auto ya no volvió a encender. Tenía el compromiso de impartir una clase bíblica y tuvo que cancelarla. Fue realmente una experiencia muy frustrante. En el estudio bíblico de hoy veremos cómo Dios permite que vivamos experiencias dolorosas, pero promete que todo tiene como fin nuestro propio bien. Nada es casualidad. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones. De preferencia también lápices de colores. Yo voy a leer los textos en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. Dado que se trata de un estudio temático, usaremos varios textos de la Biblia. Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2, Isaías capítulo 42 versículos 1a y 6b, Mateo capítulo 4 versículos 12 al 14 y 17. Empezaremos leyendo el pasaje de Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Este es un momento histórico para el pueblo de Israel. El rey de Asiria había conquistado el reino del norte. Los estragos de las invasiones enemigas en Israel siempre habían comenzado en la región de Galilea, en las que antes estaban ubicadas las tribus de Zabulón y Neftalí. El pasaje presenta a Isaías transmitiendo un mensaje de Dios para el reino del norte. El pasaje inicia con la palabra sin embargo. Con esta palabra Isaías marcaría un contraste entre la situación actual de la región de Galilea y su futuro. Es decir, a pesar del estado de oscuridad y de desesperación en que se encontraba Galilea, tal situación no sería para siempre. Llegaría a su fin. Aunque cabe aclarar que Isaías no estaba diciendo que el sufrimiento terminaría pronto. Continúa el versículo diciendo que las tierras de las tribus de Zabulón y Neftalí serían humilladas. Algunos comentaristas consideran que esta humillación hacía referencia a la salida de los israelitas de su territorio, lo cual todavía iba a acontecer. Pero a pesar de esta humillación, Dios les estaba prometiendo a estas dos tribus un futuro mejor, posterior a la conquista por manos del rey de Asiria. En ese futuro, algo sucederá en la zona de Galilea. El texto aclara que Galilea es tierra de los gentiles. Este sobrenombre se debía a que esa zona estaba habitada por una raza mestiza de judíos y gentiles procedientes de la región fronteriza de Fenicia. El versículo también aclara que se está hablando de la ciudad de Galilea que se encuentra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El texto declara que en un futuro la región de Galilea se llenaría de gloria. Ya no seguirían en la oscuridad. Dicha oscuridad refería a su condición espiritual, en la que se habían apartado de Dios, vivían en pecado y no podían acercarse a Dios, y por lo tanto estaban sujetos a la ira de Dios. Esta tierra vería una gran luz. Esa gran luz brillaría y guiaría y bendeciría al pueblo. Dios le estaba dando al reino de Israel una esperanza futura en medio de su sufrimiento. El humano siempre ha pensado que Dios nunca va a permitir que sus siervos sufran, pero este pasaje demuestra lo contrario. Sin embargo, también nos demuestra que cuando andamos en medio del sufrimiento, Dios siempre nos ofrece una luz en medio de las tinieblas. Ahora leeremos el pasaje de Isaías
capítulo 42, versículos 1a y 6b. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, y serás una luz para guiar a las naciones. En este pasaje, Dios le revela al profeta Isaías las características que tendría su siervo, de modo que podrían reconocerlo. Isaías está compartiendo esta información con el reino de Judá, ya que el reino del norte había sido conquistado. El pasaje comienza con la frase, miren a mi siervo. El pronombre posesivo mi hace referencia a Dios. Esto sirve para afirmar que está hablando Dios, el Dios de Israel, Jehová. Teniendo en cuenta esto, para este pasaje todos los posesivos en primera persona hacen referencia a Dios. Con la expresión siervo, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que les describiría las características que tendría su siervo. Dios le pide a su pueblo que observaran a aquel que haría sus obras. El texto añade que el siervo de Dios será el elegido, sobre quien Dios mismo pondría su espíritu. Esto es una clara indicación de parte de Dios para afirmar que se está hablando del Mesías. El Mesías sería el siervo de Dios prometido. Él cumpliría sus obras. En la frase, pondré mi espíritu, Dios presentaba un atributo que sería único del Mesías. La afirmación es una expresión que estaba refiriendo a una unión intencional de la humanidad con la divinidad. En otras palabras, el Mesías tendría una naturaleza divina y humana a la vez. Por último, el pasaje menciona una nueva función para el Mesías. Él sería una luz que guiaría a las naciones, que las dirigiría, que las conduciría. Los judíos sabían que la redención del pueblo israelita comenzaría en Galilea, donde se asentaron las tribus de Zabulón y Neftalí. Allí brillaría primeramente la luz del Mesías. Finalmente, leeremos el pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 2 al 14 y el 17. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Este pasaje acontece después de que Herodes Antipas, conocido como el tetrarca, encarceló a Juan. Herodes había repudiado a su esposa legítima para casarse con Herodías, esposa de su hermano. Juan el Bautista le había reprochado su conducta. En consecuencia, Herodes lo había mandado encarcelar, no solo por haberle reprochado su acción, sino también porque temía que la gran influencia que ejercía Juan sobre el pueblo levantara una revuelta en su contra. El texto comienza diciendo: cuando Jesús escuchó la noticia de que Juan había sido arrestado, viajó desde Judea hasta Galilea. Específicamente fue a Nazaret, donde había crecido, y luego a Capernaum, ciudad que se encontraba junto al mar de Galilea. El versículo aclara que ese viaje se hizo para que se cumpliese lo que había dicho Dios a través del profeta Isaías, respecto a que las tribus de Zabulón y Neftalí serían las primeras en ser alumbradas por el Mesías, pues las ciudades de Nazaret y Capernaum se encontraban en Galilea, donde ambas tribus se habían asentado. Mateo describe que a partir de ese instante, Jesús, el Mesías, inició su ministerio de predicación para la redención de los hombres. Añade Mateo que el mensaje de Jesús era: arrepiéntese porque el reino de los cielos se había acercado. El mensaje central de Jesús fue el arrepentimiento del pecado para poder regresar a Dios. Esto sería luz para las naciones.
el Evangelio predicado. Como hemos visto, Dios permitió que todo el reino de Israel sufriera el cautiverio, y en esas circunstancias les proporcionó la esperanza de un Mesías, promesa que se cumplió con la llegada de Jesús, quien es la gran luz que nos guía. De igual modo, en la historia del pastor, cuyo auto no funcionaba, el Señor le recordó en su corazón que ese no era su final, que le esperaba algo mejor. Dios lo estaba invitando a participar en la gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Nos vemos en el siguiente estudio. Que el Señor les siga bendiciendo.